Hola y bienvenidos a Más allá del champiñón. Yo soy Manu y en este podcast converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos, experiencias psicodélicas y mucho más. Si te gusta, mándame un mensaje y déjame una calificación en Spotify. Esto me ayudaría mucho. Si vos también sos emprendedor en el sector de los hongos o querés iniciar un proyecto, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve que llamo Microdosis Semanal, comparto información relevante basada en mi propia experiencia como fungipreneur. Todos los links que necesitas están en la descripción de este episodio o en la bio del Instagram del podcast. En el episodio de hoy hablo con Luis Acosta, biólogo y doctor en fisiología con un doctorado en neurociencias sobre su trabajo relacionado con la psilocibina. Luis nos cuenta sobre su apertura desde el mundo de la ciencia dura hacia la antropología médica que analiza cómo se genera el conocimiento en las sociedades y que tiene una mirada más integrativa y empírica para evaluar terapias. Luis nos habla de la cantidad de testimonios positivos de personas que experimentaron una mejora en su salud mediante terapias asistidas con sustancias como el cannabis o la psilocibina, mencionando principalmente el autismo y la depresión. Parte de su enfoque integrativo incluye el microbioma y la alimentación, que afectan nuestra salud de manera importante. Además, nos cuenta sobre investigaciones recientes que estudian las interacciones de la flora intestinal con el sistema neuronal y el cerebro. En la charla también llegamos a lugares donde el mundo material y el espiritual se tocan y nos vemos enfrentados con conceptos como los que propone el libro tibetano de los muertos, pero más que nada con el gran misterio. Lamentablemente tuvimos algunos problemas técnicos con el audio, hubo un eco que me distraía bastante cuando hablaba y que también se escucha en la grabación. Sepan entender y perdonar que esto puede pasar. Este podcast es un proyecto amateur, pero yo me comprometo a mejorar continuamente, tanto en la calidad del sonido como en el manejo de la entrevista. Buenos días, Luis, ¿cómo estás esta mañana? Y contanos de dónde te estás conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un poquito de calor, pero creo que es algo que nos está afectando a todos por igual. Nos estamos conectando de Campana, provincia de Buenos Aires, acá muy cerquita del río Paraná de Las Palmas. Sí, estamos en 29 de enero, una fecha que tengo bien clara porque es el cumple de mi hijo. Hoy a la mañana fuimos al jardincito a soplar la vela y cantar un poco, así que una fecha bien que no olvido, cumplió 2. Um, y te quería preguntar, o quiero empezar directamente con el tema, que tu tema que actualmente estás trabajando más que nada es la psilocibina, ¿no? ¿Y cómo fue tu camino, tu trayectoria que te llevó a trabajar con esa sustancia? Em, Bueno, el camino se montó, digamos, sobre lo que estaba sucediendo allá con el cannabis, ¿de acuerdo? Fue la planta de cannabis la que de alguna manera me mostró un camino distinto dentro de las ciencias. Estoy formado en ciencias más duras, soy biólogo formado en el área de neurociencias, con un doctorado en el área de neurociencias, donde, bueno, la forma de construir conocimiento que tenemos en la academia es una, que es a través de la validación por el método científico, ¿no? Bueno, encontrarme con el cannabis y las experiencias de usuarios, principalmente, ¿no? Donde daban testimonio de todos los beneficios que tenía la planta de cannabis, de alguna manera entraba en crisis con esta otra forma de generar conocimiento con ensayos controlados y demás. Así que bueno, fue el cannabis el que de alguna manera me empezó a cuestionar sistemas de creencias, digamos, que yo tenía en mi interior. Insisto, en función de esto del diseño de los experimentos y cómo podés aprender una hipótesis, por ejemplo. Transitando el camino del cannabis y después de muchos años de andar por ahí, un día alguien me habló acerca de los hongos y que esto podría llegar a tener un potencial terapéutico, y la verdad me interesé mucho. Yo experiencias con psicodélicos ya había tenido varias veces, con ayahuasca, con guachuma, con LSD, inclusive con éxtasis, ¿no?
Y bueno, ¿Experiencias propias ahí o lo un vi. interés? Perdón. ¿Experiencias propias o un interés en esas sustancias? No, no, experiencias propias, experiencias propias. Había participado de varias ceremonias de ayahuasca y, bueno, guachuma también. Si bien en la experimentación, en el consumo de ácido lisérgico, también éxtasis, que insisto, las chances de realmente saber si era ácido lisérgico o éxtasis lo que consumieran bajas, sobre todo porque a veces tomabas un éxtasis y terminás con todos los labios lastimados o todo trabado, todo duro, donde claramente no habías consumido un éxtasis. Pero bueno, eh, fue de hecho en un evento de cannabis hace ya unos cuantos años, donde fui a dar una charla que alguien me mencionó que existía un potencial terapéutico en los hongos. Claro, después de eso se abre aún más, porque son los psicodélicos en general, no los hongos. Lo que sucede con los hongos en particular es que resuelve un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso a la sustancia. Porque uno también puede hablar de ácido lisérgico, ¿no? De la dietilamida de ácido lisérgico, pero conseguirla no es sencillo. Es más, tenés que sintetizarlas. ¿Sí? Tenés que conseguir a alguien que la sintetice y que después te la venda. Bueno, si yo ¿Es tengo una entidad biológica como el un hongo, LSD es y o es, no? claro, ¿O no? El claro, LSD. claro. En el LSD vos necesitas, nada, mezcla de precursores químicos, un proceso de síntesis, tiene que haber un experto que lo haga. Cuando, bueno, en contraposición tenés en la naturaleza una entidad biológica que puede producir la psilocibina. Entonces, esa es la discusión que se vuelve interesante, ¿no? Podés acceder a estas tecnologías de carácter ancestral, incluso hoy de una manera muy sencilla. Lo que antes era impensado, ¿no? Poder conseguir ayahuasca o incluso guachuma, era complejo, y con los hongos eso se resuelve. Así que bueno, cuando alguien me lo comentó, decidí ponerme a investigar, me puse a leer mucho. Coincidió justo que un amigo investigador de CONICET también estaba haciendo ese camino y me sumé a una revisión de bibliografía que estaban haciendo principalmente con el uso de microdosis. Bueno, y ahí empezamos a transitar este camino medio en conjunto con otros amigos, con los que, bueno, tenemos algún trabajo publicado, estamos avanzando en otras publicaciones que van más hacia el abordaje de la antropología médica. Y yo te comenté que estoy formado más en ciencias duras, me fui corriendo de esa lógica de entender los procesos de generación de conocimiento, y sí, ahora estoy muy interesado en entender las dinámicas que se dan entre los usuarios, tanto de cannabis como de hongos. Hoy el sesgo está mucho más hacia los hongos, cómo se construye ese conocimiento, cómo comparten información los usuarios, para qué patologías se utilizan, con qué éxito las utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Se puede decir que con tus propias experiencias psicodélicas o con sustancias psicodélicas no hubo vuelta atrás para seguir con el puro método científico como antes. Hay una conexión entre las cosas que mencionaste, porque creo que hay un antes y después de una experiencia interesante, positiva, constructiva, psicodélica, que marca un antes y después. También el trabajo. Sí, sí, no. Sí, no. Son herramientas. Son herramientas. El método científico es una herramienta que realmente es muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, si yo quiero ensayar diferentes tipos o protocolos de extracciones, de lo que sea, o puesta a punto en la producción utilizo el método científico. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. El CIEC es una herramienta muy poderosa y es un entrenamiento que no voy a desperdiciar, digámoslo así. Pero la lógica se da de bruces cuando vos diseñás un experimento para poner a prueba una hipótesis y lo haces con cultivos celulares o con ratones. Bueno, vos necesitas diseñarlo de forma tal que puedas contestarte la pregunta que vos querés. ¿Por qué? Porque un cultivo celular no habla. Un ratón no habla. Vos podés entender qué está pasando, pero con una batería de test que te permitan entender la situación. A una persona vos le podés preguntar, Mm, sí. ¿sí? Y entender la evolución en función de un criterio médico, ¿no? Entonces, ahí es donde, de alguna manera, entra en crisis esta formación más dura que yo he tenido, y después lo que uno se ve en la realidad. Ni hablar si vos empezás a entender que muchas veces la generación de conocimiento en términos farmacológicos y productos médicos que salen al mercado
está completamente intervenido por los métodos de financiamiento que son las farmacéuticas, que son las que financian los ensayos clínicos, que salen cientos de millones de dólares, Ujú, cientos de millones de dólares, ujú, 500 millones de dólares. Son ujú. cifras que son exorbitantes, que no te entran en la cabeza. No sabes, no tenés idea cuántos son 500 millones de dólares. O sea, no sabes qué puedes comprar con eso, es un montón de plata. 1.000 millones de dólares, fase 1, fase 2, fase 3, los preclínicos, 1.000 millones de dólares. Pensá que la Argentina debe 40.000 millones al Fondo Monetario, como para entender un poquito la relación de lo que puede llegar a salir. Entonces, claro, cuando empezás a sumar a la ecuación y ves cómo se completiza todo, y esta historia de que no hay evidencia, ¿qué es la evidencia? Bueno, hoy me divierto discutiendo esas cuestiones, ¿no? Sí, con la evidencia y la imposibilidad de probar cosas, se me hace un poco que es un problema huevo y gallina. Más que nada, si es una inversión inaccesible para el 90 punto y muchos nueve más por ciento de incluso empresas. em, y el avance que uno quiere tener con una sustancia prometedora, como hay con sustancias de cannabis o ahora con terapias con hongos, digamos, es eh, inalcanzable en cuestiones de dinero y en cuestiones de tiempo, de llegar a tener un resultado más o menos rápido. Si tenés que invertir toda tu vida para quizás ver algún medicamento llegar al mercado a través de esa vía. Esa vía se hace, pero a lo mejor es así que vos dijiste, no quiero meterme a pleno en esta vía de ese proceso científico, farmacológico, para esperar décadas en ver algún resultado que se pueda aplicar en alguna persona que tiene un problema. Esa era la lógica, lo acabas de describir muy bien, porque a todo esto tenés que sumar la variable de tiempo. Tiempo, son 15 años. Claro, ¿perdón? Son 15 o 20 años que te puede llevar a Mm, sacar. sí. Y no me refería tampoco al superar o dejar atrás el método científico, sino de ampliarlo y complementarlo y abrirse a otros métodos, perdón, que yo creo que principalmente es el empirismo, ¿no? De ver realmente con sustancias, más que nada si son sustancias naturales, que es un poco más fácil acceder y probar em, y tener resultados de personas que pueden hablar, que personas que pueden claramente dejar un resultado por simples encuestas. Entonces, sumar un poco a todo el método científico y todos los procesos de células, de animales, el ensayo directo con los humanos que se pueden comunicar y evaluar los resultados mucho más um, rápido. Bueno, esa es un poco la lógica que gira en torno de lo que se consideran las estrategias de autoatención, que Ujú, son todos los comportamientos o estrategias que yo despliego hacia el interior del hogar para atender mis padecimientos. ¿Sí? El cannabis entra dentro de esa lógica. La psilocibina también entra dentro de esa lógica. Algo muy interesante que pasa con los psicodélicos, e insisto, la psilocibina en particular, es que está habiendo una cantidad de trabajos publicados en revistas científicas, académicas, de las mejores del mundo. Muchísimos trabajos. Realmente muchos trabajos en las mejores revistas. Desde ensayos clínicos hasta mecanismos moleculares que intentan explicar cómo la psilocibina podría llegar a interactuar con el receptor del BDNF y desplegar mecanismos de neuroplasticidad sin necesidad de que vos tengas un efecto psicoactivo, por citar algunos. O sea, realmente hay mucho interés por la ciencia en avanzar en la generación de conocimiento. Y en paralelo, insisto, están las estrategias de autoatención que también son válidas a la hora de generar conocimiento. ujú. Coméntame un poquito más que ya empezaste a explicar un poco esa transición entre la ciencia dura, como biólogo, como un neurocientífico, a lo que llamaste antropología médica. Ujú. Coméntame un poquito más sobre esa transición, que ahora entiendo que hablas más sobre temas de salud y medicina, ¿no? Sí, bueno, la transición se dio casi de manera obligada cuando uno se encuentra con la realidad. En mi caso en particular, hay gente que no y que no se mueve del método científico y te va a decir que no existe la evidencia y todas esas cuestiones. Yo lo respeto también, pero las discusiones están para darlas. Y siempre, cuando vos tenés una discusión o
querés generar un ambiente de debate, necesitas un detractor. Siempre necesitas a alguien que no esté de acuerdo a lo que vos decís. Si no, no tiene sentido la discusión. Y eso lo enriquece, lo enriquece. Pero fue así, básicamente, cuando de pronto te empezás a encontrar con testimonios de personas que te dicen que utilizando esta estrategia yo pude mitigar un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud o mejorar la salud de la familia o los niños. En el caso del cannabis fue la epilepsia, fue el autismo, después se sumó el dolor, después se sumaron las neurológicas, cáncer. Y bueno, te empezás a encontrar con todos esos testimonios y ves realmente los resultados y che, loco, bueno, Mm, realmente acá hay algo que está pasando y que por la limitación que tengo en mi formación no estoy pudiendo ver. Y cuando empezás a estudiar y te corres un poquito de ese lugar de confort, digamos, en el que estás, bueno, empezás a entender que hay otras formas y otras estrategias de abordaje, que van más hacia el carácter, insisto, de la antropología médica, en el sentido de entender cuáles son esos procesos de generación de conocimiento, cómo es que se produce ese conocimiento, cómo es el abordaje desde la fitomedicina en el caso del cannabis o la fungimedicina en el caso de los hongos, que están trayendo toda una forma, insisto, muy, muy, muy novedosa de atender los padecimientos, con decisiones que uno puede tomar de manera activa, desde el uso, insisto, de psilocibina hasta el consumo de adaptógenos. ujú, Resultados, o sea, las cosas realmente se ven, si no, no se sostiene y tampoco avanza tan rápido como está ujú. avanzando. Hay algunos investigadores que sostienen que las microdosis son una moda, por ejemplo. Las Que, microdosis, que las microdosis de psilocina son una moda. Hay material que es una moda. Che, hay chicos con autismo que empiezan a utilizar microdosis, dejan de utilizar pañales automáticamente, empiezan a interactuar, empiezan a jugar, empiezan a verbalizar, incluso les cambia el diagnóstico de autismo severo a autismo leve a moderado. Eso no es una moda, ¿no? Es una demostración clara de que las microdosis están funcionando y que incluso cuando vos retirás las microdosis en esos niños, las mejoras continúan y siguen mejorando. O sea, vos lograste estimular o reclutar circuitos neuronales que van hacia la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo que funciona y funciona bien. claro. Los resultados son tan claros y tan positivos, con tan poco riesgo y tan poca inversión, que uno no quiere esperar 15 años en quizás tener algún medicamento particular para una cosa, porque también yo creo que otra cosa muy interesante es el espectro amplio de aplicación, ¿no? De aceites de cannabis, de psilocibina en microdosis o en otras dosis y de otras sustancias de la fito o de la fungimedicina, ¿no? Que no es un medicamento para una padencia. Bueno, ¿cómo es tu relación con los testimonios, con las personas que tienen problemas? ¿Es a nivel de lectura, a nivel de evaluación de informes, o también tenés contactos directos con problemas que tuvieron una mejora en su vida a base de psilocibina, cannabis? ¿Tenés experiencias directas? Sí, bueno, los contactos son directos. Sí, tengo muchísimos testimonios de personas que han logrado mejorar condiciones de salud, principalmente depresión y ansiedad, de acuerdo, Mm, eso es mm, contradocumentado, pero bueno, sí, si te haces el mascarón de prueba, lo que realmente yo creo va a tener un impacto muy, muy positivo son las enfermedades neurodegenerativas y el autismo, ¿sí? ujú, Principalmente. Niños con autismo se ven cambios muy, muy rápido y muy, muy, muy beneficiosos para ellos y justamente para la familia. En lo que el cannabis por ahí se quedaba corto, donde el cannabis podía controlar, sí, cuestiones más de comportamiento disruptivo y tranquilizarlos a los niños, vos con la psilocibina estás viendo que hay un despertar cognitivo. Están mejorando muchísimo en términos cognitivos. ujú, No son los testimonios directos de los usuarios, después el testimonio de los médicos. Yo hablo con muchos médicos, sí, que van acompañando procesos y bueno, obvio, después de la sistematización a través de la realización de encuestas para poder ordenar un poco esa información. O sea, las tres vías de información que tengo son directas. El usuario que me lo refiere, el médico que me cuenta, o después, bueno, la lectura a través de la sistematización de la recolección de la información a través de una encuesta. ujú.
Es una motivación, me imagino, tener esos testimonios directos para decir acá hay que permitir el acceso de más personas a ese tipo de alternativas y posibles soluciones. Nada es mágico, nada es una promesa de nada, pero hay nuevas posibilidades con realmente bajos recursos, en todos los sentidos, ¿no? Sí, es muy importante, y perdóname que te interrumpa, lo que dijiste, esto de las soluciones mágicas y demás. Las personas siempre tienen que poner algo de sí. Ujú. ¿Sí? Porque uno Sí. está acostumbrado a no querer hacer nada, tomar una pastilla cada 8 horas y que tu vida se resuelva. Esa es Ujú. un poco la lógica a la cual nos han llevado, ¿no? Nos han sentado una cinta transportadora, que es la vida, donde vos tenés que entrenarte para trabajar 8 horas por día, ¿sí? Hasta que te jubiles y mueras. Mm. En el medio tenés un montón de pastillitas que te van dando para mitigar tus cuestiones que tienen que ver muchas veces con cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la máquina, en este caso Mm. con colesterol, diabetes, dolor, o lo que sea, y otro con la parte de lo que genera la máquina, que es el pensamiento, que es algo que es intangible, pero que está ahí y que te puede poner en contra. Y bueno, para eso tenés psicofármacos. Un mundo feliz, ¿no? El famoso libro, de alguna manera retrata bastante bien lo que nos fuimos transformando. Y esa lógica también sigue primando muchas veces a la hora del abordaje del uso de las microdosis o los psicodélicos, ¿no? Una persona quiere simplemente tomar las microdosis y que se le resuelvan los problemas. Y muchas veces las microdosis te llevan a un lugar de incomodidad, donde te obliga a vos a tomar decisiones activas para mejorar tu vida. Y entendés en ese instante, ¿sí? Que los cambios van a venir sí o sí si vos dejás de ser un espectador de tu vida y empezás a tomar decisiones para mejorar tu calidad de vida. Eso es lo interesante que tienen estas terapias, ¿no? Sí. En todo la solución está parcialmente mínimo adentro y no se puede de ningún exterior resolver algo completamente, ni de una terapia de habla, ni de una sustancia. Eso creo que está claro. Una pregunta más sobre esa temática. ¿Se combina terapias con cannabis y con psilocibina? Sí, sí, se hace y se logra hacer de manera exitosa. Son los terapeutas que se llevan bastante bien. No hay inconvenientes, o no se han reportado inconvenientes en el uso y la combinación de ambos. Bien, sí, me imagino. Y dijiste que funcionan un poco a otro nivel. Ahora, se habla mucho sobre la neurociencia. Se usa muchísimos términos. Un término muy usado es la neuroplasticidad. Introducirnos un poco a la neurociencia, un poquito, un resumen qué es y después las aplicaciones de la psilocibina y los efectos que tiene em, al sistema neuro que tenemos, a la neuroplasticidad y otros efectos. Bueno, las neurociencias es una parte de las ciencias biológicas, físicas y químicas, por decirlo de alguna manera, que tratan de explicar cómo es que funcionan las neuronas, yendo mucho más allá, intentando entender cómo es que funciona el cerebro, lo cual es un gran misterio. Es una cosa que es inabarcable. Una célula en sí misma es un infinito. Es infinita una célula. Imagínate cientos de miles de células que conforman redes, generando un estado de conciencia de un individuo que somos nosotros, ¿sí? Entonces, las ciencias y las neurociencias tratan de explicar cómo es que funciona el cerebro. Así que, insisto, es un gran misterio. Tuvo el auge, comienza en los 90, ¿no? Con el diseño de una aparatología nueva que permitía, entre otras cosas, medir el funcionamiento del cerebro online. Y a partir de eso se desarrollaron un montón de técnicas. La limitación previa a eso era instrumental. Hoy existen un montón de técnicas diferentes para poder estudiar en vivo qué es lo que está pasando con el cerebro. Ni hablar en modelos animales donde vos ya podés abrir una partecita del cráneo, incluso poner una cámara, teñir y ver qué está pasando con la neurona mientras un ratón, una rata hace una tarea, ¿no? La psilocibina lo que hace es estimular de manera selectiva ciertos receptores de serotonina que tenemos en el cerebro. Los receptores, ¿qué son? Son como botones moleculares que se prenden de manera selectiva. La serotonina puede prender 7 receptores distintos y en algunos de ellos hay subtipos, ¿sí? No es que prende cualquier cosa, ¿sí? La psilocibina
que en el cuerpo se transforma en psilocina y es en ese formato que se puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, lo que hace es activar de manera selectiva algunos de esos receptores, produciendo respuestas biológicas que tienen que ver principalmente con fenómenos de neuroplasticidad, ¿sí? En macrodosis está muchísimo más claro que eso es así. La activación de esos receptores lleva a una desestabilización de las redes, del funcionamiento normal, entre comillas, del cerebro. Eso lleva a una conexión masiva, lo que permite también rescatar circuitos que por alguna razón se habían perdido. Además de eso, en estos eventos de neuroplasticidad, que básicamente es poder responder ahora de manera distinta a los mismos estímulos, ¿sí? Algo plástico, es algo que tuvo la posibilidad de poder cambiar, ¿sí? Con correlatos que tienen que ver con recuperación de la atrofia neuronal en la corteza prefrontal, principalmente, no es la única forma. La corteza prefrontal es la más importante en términos evolutivos, es la que integra, entre muchas otras partes del cerebro, pero la que integra información, empieza realmente a entender qué está pasando en el contexto en el cual nos encontramos y de alguna manera permite reclutar, ¿qué cosa? Estados emocionales y estados comportamentales acordes al universo perceptual. En el contexto de una macrodosis, todo eso medio como que se disuelve, la default network, la que nos permite interpretar y reconocer a mí como una persona, desaparece, eventos de neuroplasticidad principalmente en la corteza prefrontal y liberación de factores neurotróficos que son los que estimulan este crecimiento neuronal, sostienen este crecimiento de circuitos, pero también tienen la capacidad de reducir neuroinflamación. Y ahí es donde entra todo este potencial para el neurodegenerar. Entonces, Ujú. en macrodosis esto está bastante claro que funciona así. En las microdosis no hay tanta evidencia. Se ha demostrado que, insisto, la psilocibina transformada en psilocina puede estimular el receptor del BDNF, reclutando eventos de neuroplasticidad y seguramente también disminuyendo la neuroinflamación. Esto es lo que explica por qué niños con autismo mejoran su comportamiento, mejoran sus capacidades cognitivas, e incluso en periodos en los que no consumen la psilocibina. La única forma que eso suceda es que tuvo que haber un impacto directo en eventos de plasticidad neuronal, reclutar circuitos nuevos, una reconexión novedosa, ¿sí? En ese cerebro de un niño con autismo que le permite, entre otras cosas, a la corteza prefrontal interactuar con el tálamo y entender un poquito qué es lo que está pasando. Eso es imposible que suceda si no hay eventos de neuroplasticidad, si no ocurre a nivel de los circuitos neuronales. Y eso lo logramos con microdosis, no con macrodosis en niños con autismo. Ujú. Em, ¿Se puede medir efectos de neurológicos, digamos, mejoras o cambios, neuroplasticidad? ¿Se puede medir y en caso de sí, cómo? Eso se puede medir, vos podés evaluar con electroencefalogramas saber qué está pasando, ¿sí? No De es las tanto zonas, ¿hay iluminación, como se conocen las imágenes de la zona activa del cerebro o cómo se puede lo podés imaginar? reclutar. A eso hay técnicas que en función digamos, de la carga de oxígeno en la hemoglobina, perturba un campo magnético, es una resonancia magnética, y vos recibís una imagen. Bajo la hipótesis de cuanto mayor oxígeno o hemoglobina con oxígeno haya, va a haber mayor consumo de oxígeno, aumento metabólico en esas áreas del cerebro. Y eso te permite ver qué es lo que está pasando en vivo con las personas que, por ejemplo, están con una macrodosis. Hay diferentes tipos de técnicas que te permiten medir. Insisto, esa no es mucho mi área, así que tampoco puedo avanzar con profundidad porque puedo decir una barbaridad. Sí. Y del lado empírico, ni hablar. Ahora mencionaste mejoras en más que nada niños con autismo. ¿Qué otras mejoras o ejemplos prácticos hay para mejoras del sistema neurológico en Bueno, humanos? presión y ansiedad, eso es lo más, lo Mm, más expandido y lo más utilizado en personas adultas o incluso en niños también. Es el caballito de batalla, es el mascarón de prueba.
depresión y ansiedad. Pero después tenés trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, dolor. Pero también esto que tiene que ver con la reducción de la neuroinflamación o la inflamación. Sí, el BDNF es un factor neurotrófico derivado del cerebro, pero no se encuentra en el cerebro. Se encuentra en Mm. todos lados del cuerpo. Los músculos también pueden producir BDNF. Así que el abordaje es realmente sistémico e integral. Pero insisto, ansiedad, depresión y hay algún reporte también que tiene que ver con dolor. ¿Cómo es o por qué es la depresión? ¿Es un problema neurológico? Mira, la depresión, con algunas otras patologías del sistema nervioso central, se asocian a atrofia neuronal. Ajá. Atrofia neuronal principalmente, insisto, en la corteza prefrontal, que puede ser por cuestiones de vejez, que puede ser por cuestiones de una mala dieta, que puede ser por cuestiones de un exceso de cortisol, ¿sí? En sangre. Eso sabemos que tiene un efecto deleterio y por alguna razón esas neuronas como que se van apagando, ¿sí? Esos circuitos se van perdiendo. Pasar por estos estados lo que permite es volver y rescatar esas neuronas que por alguna razón, insisto, se habían perdido, se habían atrofiado. Así que te referís a el origen del problema de la depresión como algo fisiológico. Vos decís que, Sí, 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 sí. ok, Sí. yo lo tenía más como un problema mental que no se refleja directamente en lo fisiológico del cerebro, por ejemplo. Es que vos lo construís de qué sustrato, desde dónde. Algo tiene que suceder para que la persona empiece a mal funcionar, por decirlo de alguna manera. Y eso Ujú, tiene un sustrato, que justamente en este caso es el sistema nervioso, que por ujú, alguna razón está empezando a funcionar mal. Ahora, ¿qué lo desencadena? ¿Sí? Es la pregunta, que puede ser diferentes cuestiones. Puede ser estrés laboral, puede ser una relación que terminaste, puede mm, ser, insisto, una mala dieta, mm, otra autogenética, puede ser la vejez. ujú. Acá ya estamos, para mí, por lo menos en mi cabeza, pensando o tocando límites de la neurociencia y de los efectos que tienen las cosas. Para vos, por ejemplo, la pregunta muy discutida es si la conciencia es un efecto del cerebro. Mira, la pregunta está buenísima, no la sé. Yo creería que sí. Esta conciencia la que tenemos acá, ¿no? Es inevitablemente una consecuencia de la interacción del cerebro con el ambiente en el cual nos encontramos. Pero bueno, los psicodélicos también nos permiten llegar a otros estados expandidos de conciencia, que pueden darse. ¿Por qué? Porque tenés una alteración en el funcionamiento del sistema, en este caso del cerebro, y eso lleva a que se modifique la conciencia, o porque realmente estás accediendo a otros planos, ¿sí? Donde la conciencia ya no depende del cuerpo, ¿no? Y la conciencia es algo que es mucho más universal, que está en el plano astral. La realidad es que no, la respuesta no la sé. Pueden ser válidas ambas, ¿sí? De hecho, bueno, a ver, los tibetanos describen, ¿no? En el libro tibetano de los muertos, que vos cuando morís, dejás el cuerpo físico y tu conciencia va pasando por diferentes bardos, ¿no? Esos son estos de conciencia y dependiendo el bardo en el que vos quedes atrapado o no, bueno, tenés la posibilidad de reencarnar y entras en la rueda del samsara, volvés a nacer y en cada reencarnación que vos tenés, es la posibilidad de poder llegar a la iluminación de manera directa por la luz clara o pasando por los diferentes bardos. ¿Qué vos lees eso? Los tipos están describiendo estado psicodélico, Mm, realmente estado psicodélico. Entonces, yo te diría que la conciencia necesita de la carne para poder existir, pero es lo que me parece. La realidad es que no lo sé. Según ese libro, no. La conciencia abandona el cuerpo y puede llegar, insisto, a la iluminación o en caso de no poder acceder a ese estado, volver a reencarnar y volver a intentarlo, ¿sí? ujú. Sí, sí, sí.
Bueno, no lo vamos a resolver en definitivo, pero es la verdad que siempre un tema porque justamente se tocan en este tipo de terapias cuestiones científicas, físicas y cuestiones espirituales. Y nadie tiene la respuesta ultimativa, última, definitiva. Em, Perdón, tengo un poco de eco acá. Bueno, ese tema creo que nos va a acompañar siempre. Ese límite de nuestro conocimiento y como ya mencionaste, hay muchos misterios por todos lados, tanto a nivel físico, si miramos una célula o el cuerpo completo, o si miramos estados alterados de la conciencia, que hay muchos misterios que simplemente no sabemos la respuesta y no sabemos tampoco si en algún momento vamos a saber. Ahora, estás muy activo en las redes, estás muy activo en la divulgación. Comentame un poco sobre por qué haces esa actividad en las redes. Bueno, a mí hay algo que me gusta y que disfruto mucho, que es la docencia. Sí, yo creo que soy bueno en eso. Me considero bueno en varias cosas que no tienen que ver con la ciencia. Me encanta cocinar, me gusta la carpintería, he trabajado de albañil, mi abuelo era albañil, mi viejo electricista, fue una escuela técnica, me va bien las manualidades. Soy bueno en estas cuestiones, pero dentro del ámbito de la ciencia, creo que la divulgación y la docencia es algo que tengo a favor. Tengo la capacidad de poder leer papers, que no todo el mundo lo puede hacer por mi formación, no solo leerlos y entenderlos, porque hay algunos son realmente muy complejos y eso transformarlo en un lenguaje sencillo para ponerlo a disposición. Y bueno, cuando empecé a descubrir estas cosas, que de pronto hay información disponible que explica el porqué del funcionamiento posible de estas terapéuticas, bueno, a disposición yo creo que también es parte del rol que tiene que jugar la ciencia, de alguna manera. Transformar esa información que es en principio inaccesible a un plano accesible, ¿sí? En términos de poder saber dónde encontrar esa información, interpretarla y transformarla, insisto, en algo que mi mamá pueda entender y cualquier otra persona que no venga del palo de la ciencia pueda entender. Un poquito este es el desafío y el rol que creo que he estado jugando en estos años que vengo divulgando el tema que tiene que ver. Inicié con cannabis, insisto, y en los últimos 2 años me he profundizado en lo que tiene que ver con psilocibina. Se me hace que a lo mejor em, parece que sos una persona práctica, ¿no? Que le gustan las manualidades, un poco el oficio, también por tus descendencia de tus padres o abuelos. Em, a lo mejor puede ser que no te haya alcanzado el trabajo tan teórico en papers y en laboratorio y te gusta también salir un poco más a interactuar con personas, en salir un poco más allá de los límites de los institutos científicos. ¿Puede ser? ¿Interpreto? Sí, 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 y eso lo descubrí insisto, cuando empecé con el cannabis. Dije, che, bueno, acá evidentemente hay otra forma, hay otras cosas que no responden a lo que yo creí que era, bueno, la única, y lo mejor te entrenan, en la universidad te entrenan para convencerte que perteneces a una élite intelectual y que los científicos son personas que son inalcanzables y que las cosas que vos decís, bueno, está casi que viene Dios y después venís vos. Más o Mm, menos ese es el nivel de soberbia que muchas veces terminamos manejando. Entonces, correrme un poco de ahí también fue un proceso, ¿eh? No, no, mm, no, no, no fue sencillo. Descubrir, che, mirá que a veces las cosas pasan por otro lado. mm, Y pero me gustó, me mm. gustó. O sea, entré un poquito en crisis, porque es tu sistema todo de creencias o lo que vos, de alguna manera, de lo que estuviste convencido un montón de tiempo, como que no es tan así, bueno, un poquito de ruido obviamente se genera, pero esas crisis como esa definición de que un momento de crisis es un momento de transformación, ¿no? O sea, crisis, Mm. definición oriental de crisis, que siempre hay un camino de salida. Claro, yo creo que el término crisis del griego se refiere a una situación médica donde es en punto de decisión y se decide si eh,
la situación empeora o mejora drásticamente. Así que sí, son estos puntos de decisión que son necesarios para crecer y si se sabe de manera consciente reflejar su situación en esa crisis, puede salir algo muy positivo de ahí y yo creo que es más probable que a lo largo, en reflexión, son caminos que no se arrepienta, sino son caminos que hacen bien a lo largo. Si bien hay en el medio dudas y diferentes crisis, es parte de muchas personas que cambian su trayectoria y un poco su destino profesional. Yo creo que es un poco parte de la, um, de la situación. Ahora, otro tema que estás hablando mucho y está conectado con lo anterior es el sistema del microbioma. El microbioma es un poco el conjunto de microorganismos que tenemos principalmente en los intestinos. Um, y me gustaría saber un poco cómo son o cuál es la importancia del microbioma y un tema que lo vinculas con el así llamado eje microbiota-cerebro, donde se conecta un poco con el tema de la neurociencia, ¿no? Coméntame un poco sobre la microbioma y la relación con el cerebro. Es muy, muy, muy importante pensarnos a nosotros, a los seres humanos, no como un individuo. Yo soy mucho más que eso. Yo soy un individuo que sostiene un ecosistema. Y ese ecosistema, básicamente, son el conjunto de interacciones que se dan entre los diferentes tipos de microorganismos que me habitan, tanto en el exterior como en el interior. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos? En el tubo digestivo, principalmente en el intestino grueso. ¿Sí? Ahí donde la cantidad de oxígeno es nula, no hay, el movimiento de lo que circula dentro del tubo digestivo es muy, muy, muy lento, generas un ambiente ideal para que proliferen los microorganismos. En el estómago no debería haber, puede llegar a haber y algunos producen úlceras, pero no debería ser un ambiente donde hay oxígeno y es recontra ácido. En el intestino delgado, la digestión principalmente enzimática, tenés enzimas que van a hacer pedazos los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos. Ahí la vida no debería suceder, es muy hostil. Puede llegar a haber vida, y eso es la famosa disbiosis, ¿sí? El SIBO, que le dicen. ¿Dónde debería estar? En el intestino grueso. Ahí ocurren un montón de eventos que tienen que ver con esos microorganismos alimentándose. ¿De qué? De lo que yo como. ¿Alimentándose de qué? De otros microorganismos que están ahí. Eso, insisto, es un ecosistema en sí mismo. Si yo elimino todos esos microorganismos, yo no puedo existir. Me muero. ¿Sí? Entonces, hay que pensarnos como un holobionte. ¿Sí? Un individuo que sostiene un ecosistema. Entonces, yo tengo la posibilidad de poder manipular ese ecosistema en función de qué? De las cosas que como y también de los microorganismos que yo incorporo a través de los probióticos. ¿Sí? Como puede ser el yogur, el kefir, la kombucha, ajos fermentados o cualquier cosa que a mí se me ocurra fermentar, ¡pum!, lo incorporo. Prebióticos es lo que le voy a dar de comer a esos bichos. Esos bichos comen cosas, ¿sí? Y obtienen energía. En esa obtención de energía producen desechos. Lo que son desechos para ellos, ¿sí? Son moléculas que a nosotros nos hacen muy bien, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. El propirato, el butirato, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos ácidos grasos de cadena corta son vías de señalización que van a, entre otras cosas, modular el sistema inmune, van a reducir inflamación, van a incluso también poder controlar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, definiendo qué puede entrar y qué no puede entrar al cerebro. Además de, insisto, el control del sistema inmune y también la interacción o la modulación de la actividad del nervio vago. Son las diferentes formas que tiene la microbiota intestinal de impactar directamente en mi fisiología y en el funcionamiento del sistema nervioso central. E incluso también pueden disminuir los niveles de cortisol que las puedas producir. Un tubo digestivo sano va a tener un impacto directo en nuestra salud en general y también
en el funcionamiento y la reducción de la inflamación del sistema nervioso central. Necesitamos que no haya permeabilidad intestinal, es decir, pequeñas zonas lastimadas del tubo digestivo, donde se produce un paso directo del interior del tubo digestivo al sistema circulatorio. Y eso, insisto, altera el funcionamiento y la fisiología del cuerpo en su conjunto. Lo que pasa en el tubo digestivo termina afectando lo que pasa en el cerebro. Y otra vez, lo que pasa en el cerebro también afecta lo que sucede en el tubo digestivo. Entonces, insisto, pensarlo no como un individuo, sino como un ecosistema. Y tendríamos que estar muy preocupados porque el ecosistema que tenemos dentro de nuestro tubo digestivo, principalmente en el intestino grueso, sea variable, si haya mucha diversidad de bacterias y que de alguna manera, eligiendo qué comer, podemos manipular su comportamiento. Ahí hay bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, que es recontra patógena, o la Clostridium, incluso, que es patógena, y las tenemos viviendo ahí. Y está bien que estén, porque ellas que hacen, expulsan a otras patógenas que pueden colonizar. Entonces, lo bueno y lo malo, de alguna manera, termina también siendo finito. Si es que no quiero una bacteria patógena en mi tubo digestivo. No, sí, la necesitas. Lo que no querés es que aumente mucho la proporción o la cantidad de esas bacterias. Entonces, todo en ese equilibrio que se va definiendo. Y obviamente, tu equilibrio no va a ser igual al mío. Y esa es la parte interesante. Cada uno de nosotros somos completamente distintos. Y los alimentos que te hacen bien a vos pueden no hacerme bien a mí. Se habla de enterotipos. Enterotipo 1, enterotipo 2, enterotipo 3. Hay personas que están mucho más preparadas para comer vegetales. Una dieta más vegetariana. Hay gente que está mucho más preparada para una dieta carnívora. Y hay gente que puede hacer un poquito y un poquito. Entonces, esta idea de que ahora yo voy a ser vegano, por ejemplo. Y por ahí no podés. Mm, No podés porque te enfermas. mm, Hay gente que no está preparada, pero por una cuestión que tiene que ver con cuestiones genéticas y las poblaciones que van dentro del tubo digestivo. Y es muy interesante eso, cómo se forma. Si la colonización que se da del tubo digestivo durante el primer trimestre de la gestación, como un parto natural, es decir, pasar por el tracto vaginal permite que el niño o la niña se colonice de bacterias y el alimento también lo define, utilizar fórmula o utilizar leche materna. La leche materna no solo aporta anticuerpos y oligosacáridos y demás, sino que también hoy se sabe que la leche materna aporta bacterias. Entonces, todo eso de alguna manera va definiendo qué es lo que va a pasar después con la vida adulta. Hay trabajos muy interesantes y también publicados en las mejores revistas que muestran que niños que nacen por cesárea y son alimentados con fórmula tienen en la vida adulta alteraciones en el funcionamiento de sus sistemas que impactan en alergias, que impactan en rinitis, que impactan en autismo, que impactan en neurodegenerativas, ¿no? Es bastante lógico. Cuando vos empezás a romper los ciclos naturales, ¿sí? Empezás a generar procesos artificiales que van a tener un impacto directo en tu sistema de salud. Hay todo un entrenamiento que se da del sistema inmune necesario y que tiene que ver con esto, con que el niño nazca por un parto natural y que sea alimentado con leche de verdad y no de fórmula. mm, El sistema inmune es una cosa que es monstruosa, es enorme. Los tipos se van participando. ¿Y dónde se entrenan? En el tubo digestivo. mm. En el tubo digestivo se encuentran todos estos microorganismos y se encuentra también nuestro sistema digestivo rodeando todo el tubo, entrenándose permanentemente. ¿Sí? Entonces, insisto, es una visión que va más allá del individuo. Otra vez te corre a vos como ser humano del centro del universo y te escuchame, vos no sos nada, si no prestas atención y cuidas a las bacterias que tenés en el tubo digestivo. Ahí se entusiasma el biólogo con el microbioma, que es realmente maravilloso. Sí, tengo nada, sí me interesa muchísimo. Hago fermentos. Yo creo que sí, el microbioma, la salud, el sistema inmune se construye desde el nacimiento, básicamente. Antes vivimos en un entorno estéril, entiendo, y a partir del nacimiento estamos expuestos a bacterias que tenemos desde afuera y también inevitablemente ingerimos y forman nuestra flora intestinal.
¿Es verdad que tenemos más células externas en o sobre el cuerpo que células propias? No sé si sobre el cuerpo, pero sí, o sea, el tubo digestivo, bueno, vamos a pensar que el tubo digestivo está sobre el cuerpo, viste que el tubo digestivo es el exterior del cuerpo, en realidad, lo tenemos metido dentro. Así que si pensamos en estas bacterias que recubren el tubo digestivo, no tenga duda, hay muchísimo más bacterias en el tubo digestivo y lo que nos recuerda a nosotros que las células que forman nuestro cuerpo. Y de hablar de vías metabólicas, que eso es lo interesante. Todas esas bacterias que estamos en el tubo digestivo nos dan vías metabólicas que nosotros no tenemos. ¿Por qué una vaca puede comer pasto y sacar energía? Porque tiene bacterias que pueden romper la celulosa, básicamente. Nosotros no tenemos esas bacterias, por eso no podemos sacar energía de la celulosa. Sí, lo había escuchado y me llamó la atención como dato de la importancia que tienen los microorganismos que tenemos, que estamos en minoría, contando células, tenemos más células externas que internas del cuerpo propio. Estamos Bien, ¿y nosotros cómo, en un régimen de control microbiano. mm, Sí, sí. ¿y cómo afectan los hongos? Los hongos, ¿qué hongos? Em, Sé que hay diferentes hongos adaptógenos que se atribuyen efectos positivos a la microbioma, pero particularmente me gustaría quedar con la psilocibina. Hay toda una cuestión en la búsqueda del psilocibioma, Mm, que le dicen que es la capacidad de poder modular o modificar las poblaciones de bacterias que vos tengas para sacarle mayor provecho, en todo caso, a una experiencia psicodélica, que tiene que ver justamente con la dieta. El otro día hablamos con una amiga psiquiatra, Mari Serpa, ella vive en Ecuador, viene trabajando con psicodélicos hace mucho, allá en Ecuador lo pueden hacer de manera legal, y discutíamos justamente esto, ¿no? De la formación, la previa a una macrodosis y demás. Y hablábamos sobre la necesidad de que esto tiene que ser individualizado. No es que a todo el mundo le mandas a hacer la misma dieta, ¿no? Sino que tiene que ser realmente individualizado. Y esto surge a raíz de una macrodosis que tuvo un efecto muy, muy negativo en una persona que era vegana, ¿sí? Que después de hacerle los exámenes, consecuencia de tener una muy mala experiencia en la macrodosis, tenía una cantidad de deficiencias tremendas en vitamina D, vitamina B12 y otros nutrientes. Entonces ese cuerpo no estaba preparado básicamente para pasar por una macrodosis. Cuando la gente cree que venir haciendo una dieta vegana te trae preparado como si tu cuerpo fuera un templo. Y es un poco lo que discutíamos antes. Muchas veces esas dietas pueden ser un riesgo porque empezás a tener deficiencia en un montón de nutrientes y eso hace que tu cuerpo funcione mal. Entonces, la hipótesis era bueno, que esta mala experiencia que se sostuvo en el tiempo, durante bastante tiempo, en esta persona era consecuencia, por ejemplo, de una deficiencia en la vitamina B12. Y que esas cosas son importantes y bueno, también tener en cuenta antes de comenzar una macrodosis o un proceso de macrodosis. Respecto después, el aporte que hacen los hongos a la salud del tubo digestivo y demás, tiene que ver principalmente con el aporte que hacen de azúcares. En las paredes celulares ellos tienen, bueno, quitina, que no la podemos digerir, que es el exoesqueleto de los insectos, pero también tienen muchos proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que aportan realmente una gran cantidad de azúcares que van a ser utilizados por las bacterias del tubo digestivo para a través de la fermentación heterolítica producir para ellos energía y a nosotros trae tirarnos como desechos esos ácidos grasos de cadena corta que tanto necesitamos. Insisto, para la modulación del sistema nervioso, para la reparación del tubo digestivo e incluso para disminuir los niveles de cortisol. Hay un trabajo que leí hace poquito en el que, bueno, producen ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Los tienen en el laboratorio y agarran dos poblaciones de hombres, a uno le ponen estas bacterias, estos ácidos grasos de cadena corta, a otros no, los someten a una situación de estrés y lo que ven es que las personas que recibieron los ácidos grasos de cadena corta a través de un enema, ¿sí? No aumentaron sus niveles de cortisol. Y las otras personas sí se estresaron. Es decir, ante un estímulo estresor, tu cuerpo responde produciendo cortisol y tu cuerpo no produce cortisol. ¿Cuál es la diferencia? En el colon, a través de un enema,
que pusimos ácidos grasos de cadena corta. ¿Que quién los produce? Las bacterias del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me tengo que hacer un enema? No. Tengo que incorporar por la dieta las bacterias necesarias para poder producir esos ácidos grasos de cadena corta, pero de nada sirve si yo no le doy de comer lo que esas bacterias necesitan, que puede ser en este caso hongos, que aportan estos azúcares complejos que van a ser utilizados por las bacterias para producir los ácidos grasos de cadena corta, o el almidón encapsulado, ¿sí? Que puede ser papa, batata, esas boniatos, fríos. Vos los cocinás y después los enfriás. Cuando vos los enfriás, ese almidón se encapsula. Entonces se hace mucho más difícil de digerir. Pasa por el intestino delgado y todo ese proceso enzimático ahí lo rompe, pero lo rompe poco, de modo que no se absorbe. Y llega todo ese almidón a el intestino grueso, donde sí la digestión va a ser enzimática, no va a ser enzimática, va a ser bacteriana, las bacterias lo van a utilizar, van a obtener energía y van a liberar estos ácidos grasos de cadena. Ujú. Ahí estás hablando mucho sobre alimentación donde hay muchas interacciones con el sistema digestivo, con la microbiota. Em, yo creo que la información que está bueno llevarse a casa es que somos individuos, claramente, somos únicos en cuestión biológica también, y tenemos que encontrar lo que nos hace bien a nosotros en cuestión de vida, en cuestión de alimentación, etcétera. Lo que hace bien a uno no necesariamente es lo ideal para otro. Entonces, eso es algo que es una buena orientación para toda la vida y es real. Es comprobable a nivel biológico, es comprobable a nivel de huella del dedo, es comprobable por la empírica de todos nuestros días que conocemos las personas y no nos confundimos todo el tiempo. Somos muchos, pero somos muy, muy individuales y únicos. Me gustaría hablar sobre un último tema para ir cerrando, y es el tema del uso de psicodélicos para personas sanas. Estamos hablando mucho sobre enfermos, sobre terapia, gente con problemas. ¿Cómo ves el así llamado uso recreativo y la legitimidad del uso de estas sustancias para personas normales, sanos? Mira, habría que definir qué es estar sano, en todo caso. Una persona que decide pasar por una experiencia de psicodélicos en busca de un proceso de expansión o un proceso que cree que es recreativo, pero cuando vos pasás por una ceremonia o una sesión, te diste cuenta que tenías cuestiones tuyas que no te habías dado cuenta o que tenías metidas abajo de la alfombra, que tienen que ver con relaciones vinculares con tu familia, con tus hermanos, con tu padre, con tu madre, con tu abuelo. Bueno, aparecen y aparecen de manera inesperada. Vos crees que ibas por algo que era recreativo y termina siendo profundamente terapéutico. Son hongos. Por lo general, la macrodosis de psilocibina no es algo que sea recreativo. No es que vos te comes 4 gramos de hongo y decís, bueno, me voy a bailar. No funciona así. Sí, un éxtasis. Un éxtasis, te tomás un éxtasis y te vas a bailar. Hasta un ácido puede llegar a ser un poco así. Los hongos tienen un componente bastante similar con la ayahuasca, seguramente porque tienen inhibidores de la monoamina oxidasa y eso produce un aumento de los niveles de dimetiltriptamina que nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo. Que la dimetiltriptamina es la ayahuasca combinado con un imán. Bueno, el hongo no tiene dimetiltriptamina, tiene psilocibina, pero tiene un inhibidor de la monoamina oxidasa y hoy se sabe que nosotros producimos grandes cantidades de DMT. Entonces tal vez aumenta el DMT y eso hace que tengan cualidades que se comparten con la ayahuasca. Entonces, recreativo puede ser, bueno, me tomo 0,5, 0,5 gramos y me voy a bailar. Puede pasar. Puede ser que 0,5 gramos sea un montón. Si hay Mm, gente que 0,5 es muchísimo. Entonces, el límite entre lo recreativo y lo terapéutico es finito también, porque si yo hago algo recreativo, es algo que me hace bien. Y mm, si me hace bien, es terapéutico. mm, Entonces, yo no estoy buscando curarme una cuestión que tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema
nervioso, simplemente estoy buscando estar un poco mejor. Pero si estás buscando un poco mejor es porque te falta estar mejor. De alguna manera, cumple con las condiciones para que sea terapéutico también. Dicho esto, es muy importante aclarar que las macrodosis de hongos son experiencias fuertes. Las experiencias pueden ser muy, muy, muy fuertes. Si vos tomas 0,3 o 3 gramos, perdón, de hongos y te vas a bailar, seguramente las pases muy mal. Seguramente la pases muy, muy, muy mal. Y las personas que te rodean también la pasen mal. Y terminas generando una situación compleja en la que vos te pones en peligro e incluso puedes poner en peligro a otras personas. Es una terapéutica que por lo general te invita más a quedarte acostado, tranquilo y transitando todas esas cuestiones que pueden llegar a aparecer. Que insisto, tienen que ver muchas veces con revisiones de tu vida, hacia adelante, hacia atrás y también hacia adelante. Te da cierta capacidad de entendimiento de qué fue lo que pasó en tu vida, pero también te da la capacidad de poder discernir, es decir, elegir hacia dónde ir en un futuro no muy lejano. Así que bueno, siempre lo terapéutico y lo recreativo, como que el límite no está del todo claro. Yo estoy convencido que las personas tienen la libertad de poder tomar decisiones y avanzar hacia lo que ellos consideran que es lo que les hace bien. Ujú. Sí, yo creo que se puede hacer mejoras en su vida, actividades terapéuticas que te ayudan a tener una claridad y una mejor vida sin tener terapeuta, sin entrar en ninguna institución, eh, a través de experiencias propias de consumo recreativo, a través de encuentros con amigos y hacer una sesión en conjunto. Y yo, por lo menos con recreativo, no me refiero solamente a tomar algo y ir a un boliche, sino lo recreativo de hacer una sesión autorresponsable en su casa. Siempre lo más importante es la información y el consumo responsable, de informarse, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, si hay dudas, hablar con alguien, etcétera. Um, pero yo creo que hay un alto valor de también la terapia y las cuestiones recreativas sin intermediario, desde las personas que buscan un poco el camino del psiconauta de experimentarse, conocerse y también experimentar con sustancias, que es totalmente legítimo, pero como digo, de una manera responsable. ¿Dónde empieza y dónde termina eso? ¿Y para quién es y para quién no? Eso no lo podemos decidir, pero eso es un poco mi punto de vista, que la terapia también está en el día a día, en la vida común, en los encuentros y en la vida privada. Muy bien, ahora estás por dar un curso sobre psilocibina que está empezando pronto. ¿Querés comentarme un poco sobre este curso? ¿De qué se Es, trata? ¿Cómo se sí, inscribe? sí, es una clase, es una clase que dura más o menos de 2 horas, desde que yo empiezo a hablar hasta que termino sin interrupciones, y después se abren preguntas que son unas 2 horas más o menos dura 4 horas, pero es una clase, es una masterclass que es bases neurofisiológicas de la terapia con hongos psilocibios, aplicaciones frecuentes y protocolos disponibles, ¿no? Donde yo vengo a esta clase hace 2 años, ¿sí? Con cierta regularidad, donde abordamos el uso de psilocibina en particular, bueno, cómo esto es que se produce en el hongo, cómo es que se metaboliza en el cuerpo, cuáles son esas vías metabólicas, cuáles son los riesgos de interacciones en términos farmacocinéticos y farmacodinámicos, cómo estas sustancias impactan en ciertos circuitos, cómo medimos los efectos, cuáles son los diferentes tipos de protocolos que existen, las modalidades macro, micro, toda la explicación neurofisiológica, los eventos de neuroplasticidad y demás. Después, bueno, los protocolos, qué se utiliza para macro, qué se utiliza para micro, cuáles son las aplicaciones frecuentes de estas metodologías y bueno, y después discutir un poquito al final sobre seguridad y demás, el riesgo de toxicidad serotoninérgica, qué pasa con la esquizofrenia, por ejemplo, qué pasa con el autismo, qué pasa con la forma de conservar estas moléculas en cápsula, tintura, bueno, es un pantallazo bastante amplio, pero con bastante grado de profundidad en cada uno de estos temas, para las personas que toman la clase puedan entender un poco más respecto de la molécula, respecto del mecanismo de acción, de las formas de utilizarla y las
patologías o condiciones de salud en las cuales se utiliza. Muchas veces funciona como un punto de partida para que la gente pueda profundizar, pero hay muchos profesionales de salud que con esa clase simplemente ya tienen la información necesaria para poder avanzar en el uso de estas sustancias. Y conozco muchísimos a lo largo de estos años. La clase esta la han tomado más de 2.500 personas, casi 3.000. Y bueno, muchísimos profesionales de la salud de diferentes lugares del mundo también, con los cuales obviamente quedo en contacto y vamos construyendo. Pero bueno, insisto, en algunos casos funciona como un punto de partida y en algunos casos simplemente esta información ya es suficiente para que puedan empezar a tomar decisiones respecto del uso de estas terapéuticas, en el caso de ser profesional de la salud, ¿no? Ujú. Ahora tenés un curso que empieza el 6 de febrero 2025. Después actualizás o publicás nuevos cursos, nuevas ediciones de esa clase. Ujú. Voy subiendo en mi Instagram, cuando Instagram me deja y no me lo baja, ya me cerró una cuenta. Entonces tengo que tener mucho cuidado también en cómo publicás y qué decir. Y sí estoy trabajando en algunas otras clases más, ¿no? Sobre, bueno, el uso de guachuma, que es básicamente mescalina, que es distinta a la psilocibina, que es una feniletilamina, que activa los receptores de dopamina, no adrenalina, y también es un agente liberador de serotonina. Eso estoy trabajando en una clase. Bueno, tengo otra clase de microbiota y psicobióticos armada, que ya la di hace un tiempo, pero tengo intenciones de empezar a repetirla también. Utilizar ese espacio que son las redes sociales para poder hacer un poquito de divulgación, pero siempre con el objetivo de llevar herramientas para que las personas o los profesionales puedan de alguna manera entender de una forma sencilla de qué la va y después tomar decisiones activas para poder ayudar o mejorar el estado de salud de los usuarios, ¿no? Luis, tu Instagram es Dr. Luis Acosta, todos juntos, DR, Luis Acosta, ¿correcto? Dr.Luisacosta, ok. Ok, Le pusimos al nuevo porque el otro me lo borraron. Es Dr. Luisacosta, ok. muy bien. Vamos a poner un link también en la descripción. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu trabajo. Voy a seguir tu trabajo. Y bueno, nada más. ¿Querés dejar algunas últimas palabras? Agradecerte a vos por la convocatoria, por el espacio. Siempre es divertido, siempre es agradable y la verdad que colabora mucho a la difusión que me permitan participar de estos espacios, ¿sí? Así que nada, o sea, estamos a disposición también de aquellas personas que quieran contactarse para charlar y para seguir expandiendo de alguna manera este conocimiento que, insisto, es y debe ser para todos.